la Iglesia cristiana, sea una versión ortodoxa, protestante, católica o evangélica, se ha erigido desde siempre como la única representante de la figura de Jesús. Y eso tenía todo el sentido en los primeros años después de su muerte, cuando sus seguidores eran proscritos que sufrían las mismas persecuciones y penalidades que sufrió él. Sin embargo, todo cambió desde que Pablo de Tarsos se convirtió al cristianismo y se convirtió en uno de sus principales difusores, y sobre todo, después de que la labor de los emperadores romanos Constantino y Teodosio acabaran por convertir el cristianismo en la religión oficial de Roma. Ese hecho vino acompañado de la censura a buena parte del contenido de los evangelios para hacerlos acordes al criterio de los dirigentes de la nueva Iglesia cristiana, que a partir de ese momento se convertiría en una organización que iría acumulando poder y riqueza con el paso de los siglos, olvidando las palabras de Jesús en las que no parecía tener ningún interés en la constitución de tal organización. Donde haya 2 o 3 hablando en mi nombre, ahí estaré yo, en medio de ellos. Volviendo a la cuestión de si tiene sentido que la Iglesia cristiana se erija como representante de Jesús, cabría preguntarse si su doctrina concuerda con las enseñanzas de Jesús en los puntos esenciales, algo que a menudo se da por hecho con bastante lógica, ya que si según el cristianismo Jesús fue el Hijo de Dios, entonces no tendría ningún sentido contradecirle. Ni siquiera lo tendría hacer afirmaciones y en cuestiones clave en las que él no se pronunció. Aunque tampoco podemos saber si lo hizo, pero fue censurado. Por eso, vamos a ver hasta qué punto coincide en la doctrina creada por los teólogos cristianos con lo que expresó Jesús durante su vida. Dios. Para los teólogos cristianos, Dios es un ser esencialmente separado de nosotros, y como mucho podremos aspirar a estar junto a Él en el paraíso, pero no a fundirnos con Él ni a compartir su misma esencia. Sin embargo, de las palabras de Jesús se deduce más bien lo contrario. Juan. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Igualmente, del Evangelio apócrifo de Tomás, se deduce que la esencia divina está en todas las cosas y también en nosotros. El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en edificios de madera ni piedra. Corta un trozo de madera y allí estaré. Levanta una piedra y me encontrarás, dijo Jesús a Tomás. El infierno. La doctrina cristiana asegura que a quienes rechacen a Dios les guarda un sufrimiento eterno en el infierno. ¿Dijo algo parecido a Jesús? No. Jesús sí que se refirió a que nuestras acciones constituirán nuestro propio juicio. Y en cuanto a la existencia de estados de gran sufrimiento que podríamos denominar como un infierno, es evidente que existen, incluso en la tierra. Pero Jesús en ningún momento dijo nada parecido a que ese sufrimiento sería eterno. Algo que por otro lado sería absurdo, ya que si Dios es omnisciente y conoce el futuro, ¿por qué iba a decidir crear a aquellos seres que sabe que acabarán sufriendo eternamente? ¿Una sola vida o varias vidas? En varios pasajes de los Evangelios se deduce la existencia de la reencarnación. Por ejemplo, cuando los discípulos preguntan a Jesús si acaso no es él el profeta Elías, ya fallecido en el pasado. Lógicamente, esta pregunta solo tendría sentido dando por hecho que existe reencarnación, creencia que estaba relativamente arraigada en aquella época. Ante esa pregunta, Jesús responde con naturalidad que no lo es. Juan. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. En el pasaje Juan 8:56-58 se deduce la existencia del continuo de consciencia, ya que Abraham murió mucho tiempo antes del nacimiento de Jesús. Jesús les dijo, en verdad os digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. La verdad es que, antes que Abraham naciera, yo existo. También en el pasaje con Nicodemo,
Jesús expresa que para entrar en el reino de los cielos deberéis volver a nacer. Nicodemo le pregunta que cómo es posible tal cosa. Y la respuesta de Jesús es que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Algunos estudiosos de la Biblia afirman que parte de ese pasaje fue censurado. La vía para alcanzar la salvación. Probablemente la enseñanza más importante del Maestro Jesús, que repitió en múltiples ocasiones y que coincide con las tradiciones espirituales de todo el mundo y de todas las épocas, es la de ama al prójimo como a ti mismo. Y teniendo en cuenta que Jesús buscaba la salvación de todas las personas, es bastante razonable interpretar que Jesús estaba transmitiendo, entre otras cosas, la ley de causa-efecto, o ley del karma, según la cual el beneficio ajeno y el propio son inseparables. Sin embargo, los teólogos cristianos se desmarcan de esa tesis tan razonable como simple, afirmando algo tan extraño como que todos estamos salvados gracias al sacrificio de Cristo. Es una idea tan descabellada que podría llevar a alguien a pensar que cuando Jesús regrese tendríamos que crucificarle de nuevo. Resumiendo, la Iglesia cristiana da una interpretación muy poco razonable en cuestiones clave como qué es Dios, qué pasa después de la muerte, qué es el infierno o cuál es la vía para alcanzar el cielo. Al mismo tiempo, las palabras de Jesús transmiten lo mismo que los textos escritos por místicos que fueron perseguidos por la jerarquía cristiana en su momento, como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús. Y también transmite lo mismo, en esencia, que lo que enseñaron maestros orientales como Confucio, Lao Tse y Buda. Igualmente, las palabras de Jesús también coinciden en la cuestión de la reencarnación con personalidades de la Grecia clásica, como Pitágoras, Platón o Aristóteles. El sinsentido de un infierno eterno fue incluso negado por el Papa Francisco, un papa excepcional que se preocupa de corazón por las personas y trató de llevar el raciocinio al catecismo, pero que desafortunadamente, al ver el revuelo que levantaban sus palabras, tuvo que recoger cable y tuvo que desdecirse. En todo caso, lo que siempre parecería tener sentido es que cada persona interpreta a su manera los evangelios y las enseñanzas de Jesús, incluyendo los evangelios apócrifos, textos cuya validez está probada gracias a la prueba del carbono 14, que indica que fueron escritos no mucho tiempo después de la muerte de Jesús. Y es que, de un texto escrito hace casi 2000 años, ¿quién puede considerarse con autoridad para afirmar si es o no es válido? En el Kalama Sutra, Buda precisamente encomiaba a sus discípulos a no creerse en las cosas porque él las dijera, sino a reflexionarlas por ti mismo antes de darlas por ciertas. Y es que, según cualquier teoría pedagógica moderna, la manera de interiorizar un aprendizaje es precisamente esa, reflexionar sobre el mismo y sacar tus propias conclusiones. Pero no aceptarlo y memorizarlo como nos invitan a hacer las altas jerarquías de la Iglesia o los teólogos empeñados en pensar por nosotros.